Ahí está, ahí está. Lo que el tema de pasó de carburador a inyección. Sí, carburador que obviamente se modifica, ¿cómo se llama? El acelerador. Ahí entra la paleta, tengo más mezcla de aire y tiene una inyección no, ¿cómo se llama? Electrónica de gasolina. Hoy en día hay inyección electrónica que logra un mejor rendimiento ¿cómo se llama? Del vehículo, donde se genera una mejor mezcla. ¿Ya? Eh, bueno, después vamos a ver la diferencia entre mezcla pobre y mezcla rica. ¿Ya? Donde en sí, si podríamos diferenciar entre los motores diésel y los motores de gasolina, ¿ya? El motor diésel siempre va a trabajar una, una mezcla pobre. Que se llama una mezcla pobre, mucha cantidad de aire, poca cantidad ¿cómo se llama? De combustible. ¿Ya? Y los bencineros van a trabajar casi siempre en una mezcla rica o con mucha combustible, ¿ya? Pero casi nunca una mezcla muy pobre. ¿Ya? Ya, pues, entonces estamos conversando sobre eso, de que la gran mayoría de muchas panas que hay es justamente por la cantidad de sensores que hay. Estuvimos mencionando lo más básico, y vamos a retomar justamente el video donde habíamos retomado casi 6 sensores, ¿ya? Que, como les expliqué, cuando tengan ustedes dudas a los sensores, por favor no vayan con la primera persona que le entregue una lectura de escaneo, un escaneo ¿cómo se llama? Del vehículo, ya que yo mismo me puedo comprar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un escáner en AliExpress o distintas cosas, ya que quizás me pueda emular ciertas marcas, o quizás no tenga como se llama el software directo o el software que, ¿cómo se llama? Que me lea la gran cantidad de sensores y me puede interpretar los errores. Entonces, por eso, en ese sentido, cuando tengan problemas, especialmente, bueno, especialmente del modelo de vehículo, si tienen problemas ¿cómo se llama?, de poca potencia, errores, vaya con su mecánico de confianza, ¿ya? Y si tiene, ¿cómo se llama?, si tiene un escáner, el mecánico de confianza, agarra un escáner, ¿ya? O si su mecánico de confianza dice, ¿sabes qué? Llévalo a tal lado, que haga el escáner, me trae el informe, hágalo, ¿ya? ¿Por qué motivo? Hoy en día la falla de los escáneres provoca fallas justamente en el funcionamiento mismo del vehículo, donde, por ejemplo, qué sé yo, pues, bueno, de ahí vamos a ver los AMF, todo justamente lo que es el sensor tanto de aspiración como de escape, que ahí va midiendo y va tomando decisiones el computador respecto a cómo tiene que realizar la mezcla, ¿ya? Puede generar fallas, ¿ya? Entonces, hoy en día los vehículos nuevos, si usted siente una cierta falla, va a sacar la ley de duda, a el respectivo escáner, ¿ya? Y puede tomar la decisión respectiva. Pero, obviamente, para evitar esta falla de los sensores hay que hacer la mantención preventiva. De que eso obviamente ya vamos a empezar más de lleno a estudiar lo que es el tema de los motores de combustión, tanto diésel como bencinero, a analizar todas sus partes, ¿ya? Y empezar a ver el tema de qué es lo que hay que hacer en la respectiva mantención preventiva. En el motor, por insistir, ¿cuál es la mantención preventiva que tenemos nosotros que hacer? Todos los temas que son los lubricantes, ¿ya? Y también todo el tema de lo que son filtros tanto de aceite como filtro de filtro de aceite, filtro de combustible, filtro, ¿cómo se llama?, de polen, filtro de aire, etcétera. Eh, traté de Cable de no... bujía, jefe, profe. Los Ah, cables. los cables de bujía, sí, también. Pero el cable de bujía hay que hacerle... eh, bueno, hoy día antiguamente había un múltiple que está los cables de bujía,
pero acá la bujía hoy día eh, resiste por lo menos casi sus 100.000 kilómetros, ¿ya? Están bastante potentes hoy día. A no ser que tenga por ahí unos gatitos o otros animalitos chiquititos que se meten dentro del motor, que me pasó una vez, ¿dónde me pasó? Justamente trabajando en minería, unos pequeños ratoncitos chiquititos que están protegidos bajo ley y se estaban comiendo la parte eléctrica. ¿Eh? Pero, bueno, y también justamente la bujía, que eso lo vamos a ver, incluso hasta la misma bujía pues, lo pueden cambiar ustedes, no es para nada complicado hoy en día. Pero hoy día vamos a ver el tema de los sensores, ¿ya? Vamos a continuar el tema de los sensores, vamos a ver un poco el tema del alternador, vamos a analizar un poquito lo que son lo que es la inyección electrónica, ¿ya? Y luego de eso, ya la próxima semana vamos a empezar a partir de lleno lo que son los motores de combustión interna, tanto benzina como diésel, sus diferencias entre sí y sus más tesoras respectivas. Y ahí vamos avanzando con el resto del curso, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con el tema de Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? dígame, don Humberto. ¿Los relés qué función cumplen? Los relés. Chuta, me pilló, me pilló. ¿Los relés de dónde? ¿Del sistema de válvula? No, en el sistema eléctrico, que siempre te pronuncian, oye, instalen unos relés para que aumenten las luces. Chuta, ahí me pilló. De verdad, la parte eléctrica me pilló, me pilló. Pero lo tengo la respuesta, ¿cómo se llama la próxima semana? Porque el relé yo lo conozco ¿cómo se llama? En el sistema de motor eléctrico. ¿Cómo se llama? De maquinaria electromecánica, que justamente tiene que ver con el tema de las potencias. Y los relés en sí son electroválvulas, ya son como servo válvulas, ya, que actúan justamente para el tema de ¿cómo se llama? Actúan bajo impulso y abren y cierran ciertos sectores. Pero relé para el sistema, ¿cómo se llama? De iluminación, ahí me pilló un poquito. ¿Ya? Se lo voy a investigar en ese sentido, sí. Pero eh, yo conozco más el relé para lo que es tema de motor, no tanto para el sistema ¿cómo se llama? De iluminación o sistema eléctrico. ¿Ya? Pero se lo voy a averiguar con todo un perto. Vamos a ver entonces el tema seguir con el tema de los sensores. Estaba viendo la sábana pasada. Ya, déjeme ver, compartir sonido, el video. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? Acá, acá está. Ya, ya. Estamos viendo justamente el tema de los sensores de aire, ya. Vamos a seguir viendo el tema de los AMF y los TFA. Además de conocer la posición del pistón para saber cuándo inyectar el combustible, la SU también debe saber cuánto combustible inyectar, y para saber cuánto combustible inyectar, debe saber cuánto aire entra al motor. Ya, para poder, ¿cómo se llama? Retomar el video. Estamos viendo el tema de los sensores, que también el tema del sensor. Hay hay un sensor de movimiento, ¿ya? Que identifica el ciclo, ¿ya? Recuérdense que estamos hablando de motores de cuatro tiempos, ¿ya? Igual vamos a hablar un poquito de los dos tiempos, pero estamos hablando de un motor de cuatro tiempos, en el cual depende el tipo de motor, sea, ¿cómo se llama? Eh, de gasolina o de diésel, tengo que ver cuándo inyectar, ¿ya? Entonces, obviamente, identifica, hay unas marcas, una falta de diente, identifica el ciclo y el momento cuando identifica el ciclo, la CPU identifica cuándo debe, ¿cómo se llama?, inyectar ¿cómo se llama?, el combustible, ¿ya? Y aparte de eso, también
tiene que saber identificar cuánto, ¿ya? Tenemos el cuándo, ¿ya? Y también tenemos que identificar el cuánto. ¿Cuánto debo inyectar, como se llama, al sistema de combustible? Que eso también parte de los sensores. Que obviamente de estos tipos de sensores miden la cantidad, ¿cómo se llama?, tanto de oxígeno y en la salida también la cantidad de CO2, ¿ya? Ojo, en lo que es el tema de gasolina, se supone, se supone que en teoría, ¿ya? Nosotros estamos botando CO2 y agua, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? En el sistema diésel, también botamos cierta cantidad de agua y botamos, no botamos CO2, botamos, ¿cómo se llama? Anhidro, dióxido de nitrógeno, ¿ya? Y también botamos oxígeno. ¿M? Obviamente que también tenemos, hoy en día un sistema bastante estricto respecto a lo que son las emisiones, por eso está el tema de los DPF, que después fallan, etcétera, ¿ya? Y aparte, además, la- no, sí se puede decir que la potencia calorífica o el poder energético del diésel es mucho mayor. Eso lo vamos a ver en otro. para que pueda inyectar la cantidad correspondiente de combustible, y esto es exactamente lo que hace un sensor MAF o sensor de masa de aire para la SU. Le dice a la SU cuánto aire ingresa al motor. Ahora, la mayoría de los sensores MAF son de hilo caliente o de película caliente. Son un poco diferentes y el sensor de película caliente es un poco más avanzado, pero ambos se basan en el mismo principio básico de altísimo coeficiente de temperatura de la resistencia de ciertos metales como el platino o tungsteno. El alto coeficiente de temperatura de la resistencia de estos metales significa que incluso cambios muy pequeños en la temperatura de estos metales cambiarán su resistencia. Por lo que cuando el aire fluye sobre estos metales, cambia su temperatura. Cuanto más aire fluye, más los cambios de resistencia, y la electrónica integrada del sensor MAF miden esto y luego convierten la señal en datos útiles para la SU. Obviamente, esto es solo un principio de funcionamiento básico y un sensor MAF es más complicado y más interesante que esto, y lo estaremos explicando en un próximo video que haremos. Pero por ahora, continuamos. Generalmente encontrará el MAF justo después de la carcasa del filtro de aire. Si no está allí, estará en algún lugar después de la carcasa del filtro de aire, pero antes del cuerpo del acelerador. Si un MAF falla por completo, el motor no arranca. Si recién comienza a fallar o si está un poco contaminado con suciedad, entonces enviará información incorrecta a la SU, por lo que la SU estará inyectando la cantidad incorrecta de combustible. Y podrás esperar un motor que funciona con dificultad, ralentí deficiente, aceleración rara, consumo deficiente y otros síntomas similares. Ahora, un AFM o medidor de flujo de aire o medidor de flujo por paletas hace lo mismo que un MAF. Mide cuánto aire ingresa al motor, solo que lo hace de manera diferente y generalmente está presente en vehículos más antiguos. El medidor de flujo de aire tiene una aleta o una paleta en su interior, y el aire entrante empuja a esta aleta. Cuanto más aire entra, más empujará y abrirá la paleta. Ahora, la paleta o aleta está conectada a una resistencia variable, al igual que el eje de la paleta del acelerador del sensor de posición del acelerador. Diferentes posiciones de la aleta generarán diferentes resistencias, y luego la electrónica integrada medirá esto y lo convertirá en una señal útil para la SU. Entonces, las diferentes salidas de resistencia le indicarán a la SU cuánto está abierta la paleta y cuánto aire ingresa al motor. Al igual que el sensor MAF, el medidor de flujo de aire siempre estará cerca o justo después del filtro de aire. Dado que hace prácticamente lo mismo que un sensor de masa de aire, los síntomas de falla de un medidor de flujo de aire serán similares o iguales a los de un sensor de masa de aire. Al igual que el MAF o el AFM, el sensor MAP o sensor de presión absoluta mide la cantidad de aire que ingresa al motor, pero a diferencia del AFM o el MAF, no mide la masa de aire entrante directamente, sino que mide la presión interna del colector de admisión del motor y calcula la masa de aire basándose en eso. La lógica es que cuanto más aire haya en un espacio frío, mayor será la presión que el aire ejercerá sobre las paredes de este espacio frío. Y esto es exactamente lo que utiliza el MAP, y midiendo la presión puede calcular cuánto aire entra al motor. El sensor MAP mide la presión del aire basándose en un pequeño chip de silicio micromecanizado.
El chip de silicio consta de una membrana de silicio y un pequeño material piezoeléctrico. El material piezoeléctrico reacciona ante la flexión de la membrana de silicio bajo presión, cambiando su carga eléctrica. Cuanto mayor es la presión, más se flexiona la membrana de silicio y más cambia la carga. Y la electrónica de a bordo mide esto y luego lo convierte en una señal útil para la ECU. Ahora, si está construyendo un motor de alto rendimiento o aumentando significativamente los niveles de boost de su motor, entonces el sensor MAP original ya no será adecuado y deberá actualizarse. Debido a que el MAP debe medir la presión directamente en el colector de admisión, también siempre está ubicado en algún lugar del colector de admisión. Y nuevamente, debido a que en última instancia intenta medir la masa de aire entrante, los síntomas de falla serán similares o iguales que con un MAF o AFM. El sensor de presión de aceite obviamente mide la presión del aceite dentro del motor. Es un sensor muy simple, pero quizás uno de los más importantes y vitales para el motor, porque sin suficiente presión de aceite el motor sufrirá daños catastróficos rápidamente. Al igual que muchos otros sensores de presión en un automóvil, el sensor de presión de aceite es básicamente un transductor de presión piezoresistivo, lo que significa que funciona prácticamente con el mismo principio básico que el sensor MAP que acabamos de cubrir, simplemente está calibrado para los diferentes valores esperados de la presión de aceite del motor. Ahora bien, en algunos casos, el sensor de presión de aceite de un motor no es un sensor en absoluto, es solo un interruptor, y la versión más básica contiene un diafragma que cuando se flexiona, simplemente provoca un circuito eléctrico y reporta que hay suficiente presión del aceite. Si no hay suficiente presión de aceite, el diafragma no se flexionará lo suficiente, no podrá activar el circuito eléctrico y se encenderá una luz de presión de aceite advirtiendo al conductor que el motor deberá apagarse para evitar daños. El sensor de presión de aceite generalmente está ubicado en algún lugar del bloque del motor, a menudo cerca del filtro de aceite, pero puede estar en cualquier parte del bloque del motor donde se puede conectar directamente a un conducto de aceite del motor para que pueda leer con precisión la presión del aceite. La falta de presión de aceite es una de las situaciones más peligrosas para un motor, por lo que si el sensor de presión de aceite no funciona correctamente e informa falsamente la presión del aceite a la ECU, entonces la ECU activará falsamente un modo de emergencia o se negará a encender el motor. Obviamente el sensor de presión de combustible mide la presión del combustible, eso es lo que hace. Entonces, ¿por qué es importante medir la presión del combustible? Bueno, al conocer la presión del combustible dentro del riel de combustible, la ECU puede saber cuánto tiempo debe abrir los inyectores para garantizar que se inyecte la cantidad correcta de combustible en el motor. Para medir la presión del combustible directamente dentro del riel de combustible, el sensor de presión de combustible casi siempre está ubicado en algún lugar directamente en el riel de combustible. Generalmente el primer síntoma de falla es la dificultad para arrancar, especialmente con el motor frío. Otros síntomas incluyen mala aceleración y mucho consumo. Ahora, el IAT o el sensor de temperatura del aire de admisión obviamente mide la temperatura del aire de admisión. Es importante medir esto porque la densidad del aire está influenciada por la temperatura del aire. Cuanto más caliente esté el aire, menos denso será y menos moléculas de aire habrá en un espacio determinado. Aunque en teoría un motor podría funcionar sin sensor de aire de admisión, sigue siendo una muy buena idea tener uno, y el motor funcionará mejor con él que sin él. El sensor IAT funciona junto con el MAF, MAP o AFM para brindarle a la ECU una imagen más completa del aire que ingresa al motor, lo que ayuda a reducir las emisiones, mejorar la potencia y la eficiencia. Al igual que casi todos los demás sensores de temperatura en un coche, el sensor IAT es un termistor, lo que significa que su resistencia eléctrica cambiará en respuesta a los cambios en su temperatura. Y luego, como de costumbre, la resistencia se mide y se convierte en una señal útil para la ECU. El sensor IAT suele estar integrado en el MAF o el AFM. Si no está ahí, generalmente puedes encontrarlo en algún lugar del conducto de admisión, generalmente cerca del cuerpo del acelerador. Si solo hay un poco de suciedad en el sensor IAT, los síntomas de mal funcionamiento serán muy leves y apenas perceptibles. Si la falla es más grave, entonces el motor puede funcionar con dificultad, inestable o incluso detenerse, o puede generar breves aceleraciones involuntarias. Todos los sensores de temperatura restantes que cubriremos también son termistores, por lo que no explicaremos individualmente cómo funciona cada uno de ellos, simplemente hablaremos sobre lo que hacen, dónde están, etc. Entonces, procedamos con el sensor de temperatura del anticongelante. El sensor de temperatura del anticongelante es muy importante para la ECU porque le indica qué tan caliente está el motor. Esto es importante porque un motor frío necesita una cantidad diferente de combustible en comparación con un motor caliente. El sensor de temperatura del anticongelante también es necesario para activar varias acciones, como por ejemplo arrancar los ventiladores del radiador, o si el motor se sobrecalienta, puede indicarle a la ECU que active el modo de emergencia o que se niegue a arrancar el motor hasta que se enfríe nuevamente.
Como casi todos los demás sensores de temperatura, el sensor del anticongelante debe entrar en contacto directo con el fluido cuya temperatura intenta medir. Como tal, muy a menudo encontraremos el sensor de temperatura del anticongelante en el termostato o cerca de él. Algunos coches tienen más de uno y puede encontrarlos en cualquier lugar de las tuberías de anticongelante o en cualquier otro lugar por donde pase el anticongelante. Un motor frío necesita más combustible que un motor caliente. Esto significa que si el sensor de temperatura del refrigerante no funciona correctamente y le dice a la ECU que el motor está frío aunque esté caliente, la ECU inyectará combustible adicional, lo que resultará en una mezcla rica en combustible, y esto significa que obtendrá un consumo deficiente o incluso humo negro en el escape en casos severos. También es posible un escenario opuesto y la ECU puede pensar que el motor está caliente aunque esté frío. En ese caso, inyectará muy poco combustible, lo que conducirá a una condición de funcionamiento pobre, y esto puede conducir a fallos de inyección e incluso detonación hasta que se caliente. La temperatura del combustible se debe medir porque la densidad del combustible, al igual que la densidad del aire, se ve afectada por la temperatura. El combustible caliente es menos denso y se quema más fácilmente, por lo que se debe inyectar un poco más para compensar esto. El sensor de temperatura del combustible suele estar ubicado en algún lugar del tanque del combustible, a menudo como parte del conjunto de la bomba de combustible. Con menos frecuencia se puede encontrar en algún otro lugar a lo largo de las líneas de combustible. La información proveniente del sensor de temperatura del combustible solo se utiliza para mejorar aún más la precisión de la inyección y cumplir con los estrictos estándares de emisiones. Un motor puede funcionar bastante bien con un sensor de temperatura del combustible defectuoso, y en algunos casos es posible que los síntomas no se noten en absoluto. Si la falla es más grave o si el componente del sensor falla, entonces el vehículo podría fallar en la prueba de emisiones o obtener un rendimiento y un kilometraje ligeramente peores de lo habitual. Aunque muchos coches solo tienen un sensor de presión de aceite y no mide la temperatura del aceite, medir la temperatura del aceite puede ser una capa adicional de protección. Si el aceite se sobrecalienta, esto afectará negativamente su viscosidad y el aceite no será capaz de hacer su trabajo, lo que puede provocar una falla del motor. Ahora, la ECU, al ver la temperatura del aceite, puede activar el modo de emergencia o negarse a arrancar el motor antes de que la temperatura del aceite se normalice nuevamente. Además de transmitir información a la ECU, el sensor de temperatura del aceite también puede transmitir información para activar o mostrar una pantalla visible para el conductor, y luego el conductor puede tomar medidas preventivas y apagar el motor si la temperatura del aceite aumenta demasiado. Para poder medir las temperaturas del aceite, el sensor debe entrar en contacto directo con el aceite dentro del motor. Como tal, se encuentra a menudo en el bloque del motor o con menos frecuencia en la culata. En los coches más nuevos se puede encontrar integrado en el sensor de nivel de aceite. Dependiendo de cómo falle, un sensor de temperatura del aceite que funciona mal puede hacer que la ECU piense que las temperaturas del aceite son demasiado altas aunque no lo sean, y luego la ECU podría activar incorrectamente un modo de emergencia. El sensor también puede funcionar mal de manera que no informe temperaturas de aceite demasiado altas, lo que puede provocar daños en el motor. Un sensor de temperatura de aceite defectuoso es muy fácil de detectar si hay un indicador o una pantalla correspondiente. El O2 o sensor de oxígeno mide la cantidad de oxígeno presente en los gases de escape. La cantidad de oxígeno presente en los gases de escape corresponde directamente a la cantidad de combustible quemado dentro de la cámara de combustión. Al medir el oxígeno, el sensor de oxígeno puede indicarle a la ECU la relación aire-combustible a la que está funcionando el motor. La relación aire-combustible dentro de la cámara de combustión es absolutamente crítica tanto para el rendimiento del motor como para las emisiones, y debe monitorearse constantemente para garantizar que esté donde debe estar. Disponemos de dos tipos de sensores de oxígeno, de banda estrecha y de banda ancha. Los sensores de banda estrecha pueden indicar si el motor está funcionando enriquecido o pobre, pero no pueden decir exactamente qué tan rico o pobre está funcionando el motor. Por otro lado, el sensor de banda ancha cubre un rango mucho más amplio de relaciones aire-combustible y puede indicarle a la ECU exactamente qué tan rico o pobre está funcionando el motor. Aunque es pequeño, el sensor de oxígeno es un dispositivo bastante complicado, involucra elementos de circonio, varias pletinas y todo eso, y explicarlo en este video realmente lo haría demasiado largo y complicado. Entonces, para los propósitos de este video, lo que les diré es que la cantidad de oxígeno medida en la punta del sensor corresponde a un voltaje producido por el sensor. Entonces, por ejemplo, 0.5 voltios estará cerca de las relaciones aire-combustible ideales, y en los otros extremos del espectro podemos encontrar demasiado rico y demasiado pobre. Entonces, lo que hará la ECU será aumentar o disminuir la cantidad de combustible inyectado para alcanzar nuevamente la relación aire-combustible ideal. La mayoría de los automóviles equipados con convertidor catalítico tendrán un mínimo de dos sensores de oxígeno, uno estará antes y otro después del convertidor catalítico. El que está antes del convertidor catalítico se llama sonda lambda delantera y generalmente
generalmente está justo en el colector del escape o justo detrás de él y se usa para ver la relación exacta de aire-combustible en la que está funcionando el motor. El que está después del convertidor catalítico se llama sonda lambada trasera y se usa para verificar que el convertidor catalítico esté haciendo su trabajo correctamente. Los síntomas de falla pueden variar desde apenas perceptibles hasta muy perceptibles, pero incluso si los síntomas son difíciles de notar, es probable que el vehículo no pase una prueba de emisiones. Ahora, si se nota, se notará mucho. El motor funcionará con dificultad, especialmente en los coches más modernos que dependen más del sensor de oxígeno. Los coches más modernos pueden incluso negarse a arrancar el motor si el sensor ha fallado por completo. Si sabes que tienes un sensor de oxígeno defectuoso, entonces es una muy buena idea reemplazarlo lo antes posible, incluso si el vehículo está funcionando bien, porque una condición de funcionamiento demasiado rica puede provocar que su convertidor catalítico falle prematuramente. Un EGT es un sensor de temperatura de los gases de escape y, como su nombre lo indica, mide la temperatura de los gases de escape. Ahora, un EGT es una sonda que debe estar presente directamente en la corriente de los gases para poder medir su temperatura. Al medir la temperatura de los gases, podemos inferir información sobre la relación aire-combustible, porque los cambios en la relación aire-combustible también estarán directamente correlacionados con los cambios en la temperatura de los gases de escape. Ahora bien, una sonda EGT no se utiliza a menudo en motores de gasolina, pero puede ser útil para proteger el turbo y el convertidor catalítico de una sobrecarga térmica. Ahora, las sondas EGT se utilizan a menudo en motores turbo diésel y diésel para verificar que el DPF o filtro de partículas diésel ha alcanzado una temperatura suficientemente alta para la regeneración. También son útiles para proteger el SCR o reducción catalítica selectiva, el LNT o trampa de NOx y otros sistemas de absorción de NOx. Para obtener la lectura más precisa de las temperaturas de los gases de escape, la sonda EGT debe estar lo más cerca posible de las válvulas de escape. Es por eso que siempre la encontrarás en el colector de escape muy cerca de la culata. La otra ubicación siempre será después del DPF o filtro de partículas diésel para verificar si el DPF está haciendo su trabajo. Las sondas EGT rara vez están presentes en los motores de gasolina de fábrica, por lo que realmente no hay síntomas muy comunes para comentar. Cuando se trata de vehículos diésel, una falla del EGT hará que el vehículo entre en modo de regeneración con mucha frecuencia y el modo de regeneración durará más de lo habitual y también es posible que obtenga un consumo y un rendimiento deficiente. Los NOx son sensores de óxido de nitrógeno y miden la cantidad de óxidos de nitrógeno en los gases de escape. Por lo general solo están presentes en vehículos diésel y en el pasado estuvieron presentes brevemente en algunos motores de gasolina con carga estratificada. Su función principal es verificar el correcto funcionamiento del SCR o reducción catalítica selectiva. En vehículos diésel se trata de un sistema de emisiones activo que inyecta urea o un líquido especial directamente en los gases de escape y esto convierte los óxidos de nitrógeno en nitrógeno, agua y pequeñas cantidades de CO2. Generalmente hay dos de estos sensores en un vehículo diésel, uno antes y otro después del sistema de reducción catalítica selectiva. El anterior mide la cantidad de nitrógeno que entra y el siguiente mide la cantidad de óxido de nitrógeno que sale para asegurarse de que el sistema de reducción catalítica selectiva esté haciendo su trabajo. Una falla hará que la mayoría de los vehículos diésel modernos entren en modo de emergencia. También puede obtener un ralentí inestable y un consumo deficiente. Ahora bien, la detonación es una combustión anormal dentro del motor. Si es lo suficientemente fuerte y persiste el tiempo suficiente, puede causar daños catastróficos al motor. Un sensor de detonación es esencialmente un micrófono, sintonizado para escuchar la frecuencia específica de detonación dentro del motor. Esto depende del motor, pero en realidad depende en gran medida del diámetro y la carrera de ese motor. Si el sensor de detonación detecta detonación, transmitirá esta información a la ECU y la ECU responderá retardando el tiempo de encendido o aumentando la cantidad de combustible inyectado en el motor para evitar que la detonación vuelva a ocurrir. Para poder escuchar el golpe resonando en todo el bloque del motor, el sensor de detonación siempre estará en el bloque del motor. Muchos motores con 6 o más cilindros tienen en algunos casos 2 o incluso 3 sensores de detonación. En muchos casos, la falla de un sensor de detonación no tendrá ningún efecto en la forma en que funciona el motor. Es posible que aparezca una luz de testigo del motor, pero el motor funcionará completamente normal. Ahora bien, el escenario es un poco diferente en los automóviles más modernos cuya ECU, una vez que detecta una falla en el sensor de detonación, a menudo activa un modo de emergencia hasta que se reemplaza el sensor de detonación.
Y ahí lo tienes. Todos los sensores. ¿Son realmente todos los sensores? Bueno, probablemente no, porque la cantidad de sensores en los motores modernos crece cada día y cuando estaba grabando este video, alguien podría haber inventado algo nuevo. Si me perdí un sensor, házmelo saber. También si quieres un video más detallado sobre algunos de los sensores de este video, coméntamelo también. Así que sí, esto es todo por hoy. Como siempre, muchas gracias por ver y nos veremos pronto con más cosas divertidas y útiles en el canal de Driving for Answers en Ya, tuve un pequeño ejemplo, lo que es el tema de los sensores. Y bueno, respondiendo a su pregunta, don Humberto, el tema de los relés, bueno, ahí están los relés térmicos y el relé electromagnético. Y en sí el relé es el switch. Obviamente si tenemos, como se llama, vamos a poner ejemplo, el sensor de temperatura detecta que, ¿cómo se llama?, que está muy alta la temperatura. Entonces va a mandar una señal y esa señal la toma el relé eléctrico, que es un switch electromagnético, que le va a dar partida, por ejemplo, a los electroventiladores. ¿Ya? Eso es más que nada son los relés, son switch en el caso de los vehículos, son switch electromagnéticos que hacen partir ciertos elementos, ciertos sistemas para que funcionen. ¿Ya? El modificar el relé o aumentar el relé no está recomendado. ¿Ya? Porque eso es como, por ejemplo, no sé, pues, tengo un sistema eléctrico en la casa, ¿ya? Sí, el reloj es muy importante del vehículo, exactamente. Entonces, en vez de modificarlo, justamente hay que reemplazarlo por el que está recomendado por el fabricante. Porque, por no insistir, es como tener eh, ¿eh? Es como tener, ¿cómo se llama? Un sistema eléctrico antiguo, ¿ya? En el cual, no sé, pues tengo solamente en el sistema de fuerza, tengo cable de 1,5, ¿ya? Hoy en día, el tema eléctrico en las casas de hoy en día, estoy hablando, mínimo, lo que es fuerza, prefiero lo que es fuerza donde se el enchufe, ¿ya? Iluminación hoy en día puede ser menor, ya que ya no existe, por ejemplo, la ampolleta incandescente, sino solamente tenemos ampolletas tipo LED, en el cual el consumo o la potencia que tiene es baja. Entonces, le puedo poner un cable de 1,5, ¿ya? Porque ya el consumo, su potencia es mínima, ¿ya? Pero en el caso de lo que es fuerza, del enchufe, ya donde voy a poner, qué sé yo, el secador, qué sé yo, la estufa, microondas, el horno eléctrico, el air fryer, y todo el elemento eléctrico que hay de gran potencia, hoy en día se recomienda cable de 2,5. Entonces, el modificar un relé por uno de mayor potencia es justamente poner para un sistema antiguo, no sé, un switch, un automático de 16, por ejemplo, siempre que cuando opere con de 10 amperes, más que nada siempre. Pero sí, el relé justamente es el switch electromagnético que permite hacer partir cierto elemento y obviamente cortar. ¿Ya? Es un switch, ¿vale? Así que eso. Vamos a seguir con la materia. Ahí está. Perdón. Nosotros habíamos quedado justamente con el tema de lo que son motores de arranque, ya de todo el sistema eléctrico. Vamos, antes de partir con el tema de arranque, eh, eh, ya vimos el tema de los sensores. Quisiera hablar, no hablar, sino que sí quisiera mostrar un poco lo que es el tema de los alternadores. ¿Ya? Justamente un tema de alternador. El alternador. Sí, el alternador, eh, eh, ¿cuál es su funcionamiento? los alternativos. ¿Ya? ¿Cuál es su funcionamiento? ¿Cuál es su principal uso? Y
perdón, ¿dónde estamos nosotros? Netamente verificar el estado de la batería. Hoy en día, por todo el sistema electrónico, ¿no? Bueno, electro y electrónico, el que nos quedamos sin carga es fatal para el vehículo porque simplemente no va a andar, ¿ya? Ya que hoy en día tenemos sistema de bomba, ¿ya? Y de combustible y un sistema, ¿cómo se llama?, de inyección de gasolina, en el cual si no tenemos energía, el auto simplemente no anda, ¿ya? Profe, el alternador, ahí Ganadores en vamos a el ver la caballo caja del... reguladora que trae también. No, no. Eh, del tema de la caja de reguladora vamos a tener que verla por cada modelo. Voy a ver cómo se llama, voy a revisar dos modelos cuando entremos a la parte específica del sistema de generación y ahí lo vamos a analizar. ¿Mm? de batalla de la industria de generación de energía. Es capaz de generar energía DC a una frecuencia específica. También se le llama generador síncrono. La electricidad se produce en alternadores por inducción electromagnética. Para generar electricidad en una bobina, o la bobina debe girar con respecto al flujo magnético, o un flujo magnético debe girar con respecto a la bobina. En el caso del alternador se utiliza este último enfoque. Las bobinas del rotor y del estator son las dos partes principales de un alternador. El rotor produce un flujo magnético rotativo. Las bobinas del estator son estacionarias. Y el flujo magnético rotativo asociado al rotor induce... En todo caso, así como resumen, la caja reguladora solamente mantiene la tensión eléctrica de forma estable. O sea, la energía, el máximo voltaje que tenemos que tener en los vehículos, que lo había hablado anteriormente, es de 12 volts. Los vehículos modernos, los vehículos 100% eléctricos, trabajan entre los 48 volts. Pero eso más o menos lo que es la caja reguladora. Es un transformador. Es decir, un transformador que mantiene constante el voltaje en 12. Y obviamente va a depender del tipo de alternador que tenga y obviamente del tipo de modelo de vehículo que tenga. Creo que casi la gran mayoría son casi todos son de similar como se llama función. electricidad en las bobinas del estator. El tipo de rotor que se muestra aquí se conoce como rotor de polo saliente. Para obtener una mejor comprensión de su funcionamiento, consideremos el rotor con solo 4 polos. Las bobinas del rotor se excitan con una fuente de energía de corriente continua. El campo magnético producido a su alrededor sería como se observa. El rotor está hecho para girar por un impulsor principal. Esto hace que el flujo del rotor también rote junto con él, a la misma velocidad. Tal flujo magnético giratorio ahora intersecta las bobinas del estator, que se ajusta alrededor del rotor. Esto generará una fema alterna a través del devanado. Aquí hay una versión ralentizada de la interacción entre el rotor y el estator. Para este sistema de 4 polos, cuando el rotor gira media revolución, el FEM hace un ciclo completo. Se puede establecer fácilmente que la frecuencia del FEM inducido, la velocidad del rotor y el número de polos están conectados a través de la siguiente relación. De esta relación se desprende claramente que la frecuencia de la electricidad producida está sincronizada con la velocidad de rotación mecánica. Para producir corriente trifásica de corriente alterna, se colocan en el devanado del estator 2 bobinas más de este tipo, que tienen una diferencia de fase de 120 grados con la primera. Generalmente, un extremo de estas 3 bobinas tienen conexión en estrella, y la electricidad trifásica se extrae de los otros extremos. De esta ecuación queda claro que para producir electricidad de 60 Hz, un rotor de 4 polos debe funcionar bajo las siguientes RPM.
Unas RPM tan enormes inducirán una tremenda fuerza centrífuga en los polos del rotor y puede fallar mecánicamente con el tiempo. Así que los rotores de polos salientes tienen generalmente de 10 a 20 polos, lo que demanda menores RPM. O los rotores de polos salientes se usan cuando el rotor principal gira a relativamente menos RPM. El núcleo de los polos se utiliza para transferir eficazmente el flujo magnético y están hechos con una lámina de acero bastante gruesa. Esta lámina aislada reduce la pérdida de energía debido a la formación de corriente de Foucault. El bobinado del estator del sistema trifásico de 12 polos se muestra aquí. El núcleo del estator se utiliza para mejorar la transferencia del flujo magnético. La corriente continua se suministra al rotor a través de un par de anillos colectores. La corriente continua se suministra desde una fuente externa o desde un pequeño generador de corriente continua que se encuentra en el mismo motor principal. Estos alternadores se llaman autoexcitados. Con variación de carga, el voltaje de salida del terminal del generador variará. Se desea mantener el voltaje terminal en un límite especificado. Un regulador automático de voltaje ayuda a lograr esto. La regulación del voltaje se puede lograr fácilmente controlando la corriente del campo. Si el voltaje terminal está por debajo del límite deseado, el regulador aumenta la corriente del campo y por lo tanto la intensidad del mismo. Esto resultará en un aumento del voltaje terminal. Si el voltaje terminal es alto, se hace lo contrario. Por favor, apóyanos en patreon.com para que podamos doblar todos nuestros videos en inglés. Ya, esto más o menos cómo se llama la pequeña explicación de cómo funciona en sí el alternador, ¿ya? Que en realidad el alternador es el principio, ¿cómo se llama?, de generación de energía a través de la rotación de polo y la gestión, como se de su campo electromagnético. El principio de funcionamiento de las turbinas de las centrales termoeléctricas y hidroeléctricas, que al final es justamente lo que hace es mover el estator y poder generar energía. Y la caja reguladora es netamente la que va, como se llama, a regular la velocidad misma del estator y la salida misma cómo se llama, de la intensidad de la corriente y la mantención constante del voltaje. Dime, don Humberto. Disculpe, profe, una vez me dijeron que necesitaban cambiar la placa de yodo del, del alternador. ¿A qué se refería eso con la placa de Claro, yodo? Bueno, claro. me dijeron hay que cambiarla, pero no supe bien porque me dijeron es el que rectifica la corriente del alternador para que pase rectificada, porque genera una cantidad de vueltas de electricidad y el diodo deja pasar. Me dijeron que era una rectificadora. Esa es la pregunta. Quería saber si sabía, Chuta, si lo ha escuchado usted. no, de la placa no. No, no, pero sí la caja, ¿cómo se llama? Reguladora. O sea, quizá, ¿cómo se llama? Lo que le estaban explicando era justamente una pieza misma de la caja reguladora, ¿ya? Pe- Pero hoy en día, ¿cómo se llama? Las cajas se venden como repuestos, ya que directamente es plug and play. Aquí me refiero a plug and play de sacarla y cambiarla. Pero tan específico como la placa de o un diodo, ¿ya? Quizá un diodo es un elemento de la placa, pero tan específico no he llegado ahí todo un buen. Pero las cajas reguladoras sí se cambian. ¿Ya? Hoy día están como repuestos en algunas, bueno, sí que casi la gran mayoría de los vehículos.
sigamos entonces con la materia. Ya, entonces vimos el tema cómo se llama, del motor de arranque, ya que obviamente, como habíamos visto el tema de la electricidad, el motor de arranque tiene obviamente que va directamente de la batería, de la batería del motor de arranque, y tiene el cable más grande, ¿ya? En el cual obviamente el motor de arranque tiene que vencer la inercia del motor para poder generar la partida misma. Vamos a ver un poquito de lo que es, así un toquecito de lo que es la inyección de combustible, ¿ya? Aunque el carburador nació con el motor, porque antiguamente los vehículos eran carburados, no había, como se llama, una inyección, no habían sensores que me daban señales diciendo de, sé que la mezcla está muy pobre, échale más benzina y lo mismo regulado, no, obviamente había un sistema de carburación que tenía un sistema de alimentación misma tanto de aire como de combustible. Aunque el carburador nació con el motor, se desarrolló constantemente hasta llegar a un complejo sistema de cientos de piezas, no pudo soportar finalmente la presión ejercida por las reglas de limitación contaminantes emitidas por las entidades gubernamentales de los países más desarrollados, dando paso a la inyección de gasolina. Ojo, eh, en resumen, sí, tiene que, a ver, sí, se puede decir que se trató de lograr, ¿cómo se llama? Regular las emisiones por la misma alimentación de combustible, ¿ya? Pero más que nada eso fue también para poder regular el rendimiento mismo de los motores. Antiguamente, bueno, en Estados Unidos especialmente, se ha escuchado lo de muscle motors, ¿ya? Motores poderosos ¿cómo se llama? Rápido y Furioso, el que usaba Vin Diesel, que eran motores, ¿cómo se llama? V8, o sea, eran 8 pistones en B con una potencia gigantesca que si no me equivoco, eran 3.0 hasta 4.0 más o menos, o sea, una cilindrada gigantesca, una potencia tremenda, pero que o sea, consumían una piscina de combustible, ¿ya? Entonces, obviamente, para poder regular, ya para poder regular la emisión emitida, ¿cómo se empezó a diseñar un sistema y se dieron cuenta que ¿cómo se llama? Al poder regular, eso, vehículo me modificado, exactamente al poder regular, ¿cómo se llama? La inyección de combustible y la mezcla ¿cómo se llama? De aire, podían regular también las emisiones, ¿ya? Es decir, que meto tanto aire, meto lo justo de combustible, voy a disminuir la emisión. ¿Mm? Entonces, la limitación de contaminante emitida por las entidades gubernamentales de los países más desarrollados fue dando paso a la inyección de gasolina comenzada desde las décadas de los 60 y 70, principalmente en Alemania, pero que no fue tecnológicamente realizable. O sea, ya se empezó a diseñar, ¿cómo se llama? La inyección, cómo poder yo inyectar, ¿cómo se llama? Combustible y regular esa inyección, ¿ya? Estaba solamente como, en un concepto, ¿ya? Pero no fue tecnológicamente realizable hasta que no se desarrolló lo suficiente la electrónica miniaturizada. ¿Ya? La diferencia es que en el carburador se hace básicamente patrones más o menos con patrones fijos establecidos de fábrica, que con el uso se van alterando hasta ser altamente contaminantes. Mientras que la inyección de gasolina tiene sensores en todos los elementos que influyen en el proceso de alimentación y escape el motor, ¿ya? Es decir, influye tanto en el sistema de admisión, eh, vimos que también en el sensor teníamos los lambda adelantado y trasero y también el sistema de escape, donde van midiendo lo que entra y lo que sale. Que obviamente, dependiendo, si tengo, por ejemplo, estoy viendo que tengo demasiada cantidad de CO2,
voy disminuyendo cómo se va regulando la inyección. Ya. Y se ajusta automáticamente la mezcla para mantenerlo siempre dentro de las normas, a menos que se produzca una avería en el sistema. ¿Ya? ¿Cuál es la avería del sistema hoy en día? Los sensores. Casi lo primero que falla. Y ojo, si falla el sensor, también va a fallar el vehículo. Platínico, no, no, ya no sé. No. ¿Cómo se llaman los vehículos nuevos? No, ya no, no sé. Es notoria la mayor complejidad de la inyección de gasolina con respecto al carburado, eso sí, lo que encarece, pero no hay hasta ahora ningún otro sistema que garantice la limpieza requerida para mantener la atmósfera. Colocado, sí, está tratando de decir que tenemos un sistema de filtro, ¿ya? Pero no tenemos un sistema de lavado de gases. Yo conozco sistema de lavado de gases, pero no automotriz. Ojo, yo conozco sistema de lavado de gases para sistemas industriales, donde lamentablemente el poder eh, miniaturizar el sistema de lavado de gases es como realmente complicado. Quizás en un futuro no muy lejano, ya como va la explosión tecnológica hoy en día, eh, probablemente lo tengamos prontamente, ya que muchas, como se llama, antiguamente había mucha manufactura, y en manufactura había mucho lo que es máquina de herramientas. Hoy en día hay, como se llama, hay procesos como esta impresora 3D de plástico, ¿ya? Hay impresora 3D en metal, ¿ya? Son altamente costosas, obviamente, no hacen grandes, mayores piezas, ya que eh, los- las temperaturas de fusión que llegan son demasiado altas, o sea, las temperaturas de fusión de algunos metales son muy altos. Entonces, se ha hecho pruebas metálicas con cierto tipo de elementos. Y ya no está en siquiera ya un tema de tecnología, sino un tema de diseño de materiales que va más allá cómo se llama, del tener la máquina para poder realizarlo, sino tenemos que generar nuevos elementos, ¿cómo se llama? Metálicos, que ya ese diseño de metales va mucho más allá del concepto. Son bastante tipos de estudios, pero se va a lograr, yo creo, prontamente, digo prontamente, no sé, por 10, 20 años. ¿Mm? Colocado conducto de admisión del motor existe una electroválvula conocida como inyector, que al recibir una señal eléctrica se abre y deja pasar la gasolina al interior del conducto. La línea de entrada al inyector tiene una presión fija mantenida desde el depósito, ¿ya? Que es ¿cómo se llama? La bomba de combustible. Por una bomba eléctrica sostenida por un regulador de presión. El tiempo de duración de la señal eléctrica y con ello la cantidad de gasolina inyectada, así como el momento en que se produce la inyección, los determina la unidad procesadora central en consecuencia con la posición de mariposa detrás del aire de motor y las señales emitidas por un grupo de sensores que miden los factores que influyen en la formación de la mezcla. ¿Ya? La mayor cantidad de sensores, obviamente, que van en sí, si no me equivoco, desde la admisión hasta la escape, si no me equivoco, son ocho sensores que después obviamente cuando vengamos a los subsistemas, tanto ¿cómo se llama? De admisión y de emisión, ahí lo vamos a pautear. Ya, entonces acá un pequeño ejemplo de lo que es el sistema de combustible, ¿ya? Entonces tenemos el depósito, la bomba de combustible, ¿ya? El indicador, ¿cómo se llama? Del combustible. Vuelvo a insistir que lo mejor para mantener esta bomba ya es tener niveles altos de combustible, ¿ya? Ya que muchas veces, no, muchas veces, ya que esta bomba se enfría gracias al combustible, ¿ya? Al tener siempre un nivel bajo de combustible, la bomba va a sufrir y siempre se puede recalentar hasta que tengamos que cambiar la bomba, ¿ya? Tenemos el depósito de control de emisiones, ¿ya? Regulador de presión del combustible,
filtro de aire, ¿ya? Los inyectores, ¿ya? Y el filtro de combustible. Entonces, esto va todo lo que queda va al depósito y va hacia el circuito completo. Tenemos un sistema de cómo se llama, de la mariposa y los respectivos inyectores. Hoy en día hay algunos inyectores que no necesitan la bomba, ¿ya? Los inyectores vienen con un sistema, como se llama, un sistema como de servomotor, ¿ya? De servomotor, en el cual no necesita un elemento externo para generar una presión tanto de aspiración como una presión de ingreso hacia el depósito. La clave de la inyección de gasolina es la unidad procesadora central, UPS, ¿ya? O unidad central electrónica, cuya señal de salida es el pulso eléctrico de determinada duración de momento exacto que hace falta durante la carrera de admisión. O sea, a través de todos los sensores, ¿ya? El computador toma esa señal, analiza, o sea, toma la señal y no analiza, eso no es una inteligencia, no es una inteligencia artificial. Toma la señal, ¿ya? Y a través de esa señal emite una respuesta, ¿ya? Entonces, y por la misma respuesta va a meter más o menos. Las señales principales para controlar el tiempo de apertura del inyector son posición de la aleta de aceleración, ¿ya? Si yo, como se llama, yo voy a pisar el acelerador, ahí la inyección es mucho más rica. Entonces, oye, por esa razón dice, o sea, si yo voy constantemente acelerando, ya voy, no sé, sobre 120, la mezcla va a ser mucho más rica, por lo tanto voy a necesitar más combustible y por lo tanto voy a gastar mucho más combustible. Entonces, las principales señales, ¿ya? Del inyector son posición de la aleta de aceleración, o sea, el pedal, ¿vale? Sensor de temperatura de agua, sensor de oxígeno, sensor de depresión del músculo, etc. Interpretada por el computador como cantidad de combustible necesaria para el motor, regulada a través del tiempo de apertura del inyector. Si tengo más tiempo inyectando, más cantidad de combustible. Si disminuyo la apertura, menos cantidad de combustible. Para ajustar con exactitud el tiempo de apertura de los inyectores y obtener la máxima eficiencia y la mínima emisión de gases tóxicos, la UPS tiene en cuenta un grupo de otras entradas que llegan a él procedentes de varios sensores y vigilan el comportamiento de los factores que influyen en el proceso de combustión. Estas entradas son procesadas electrónicamente y sirven para modificar el tiempo de apertura del inyector a la cantidad exacta. Las UPS están preparadas para ignorar los sensores cuando hay una avería de alguno de ellos o están dando señales fuera del rango normal y continuar con el programa base para permitir el funcionamiento del motor hasta llegar al taller. Este programa básico no se pierde aunque la UPS se quede sin alimentación eléctrica al desconectar la batería con el motor apagado. ¿Ya? Ojo, que alguna UPS tiene ese funcionamiento y cuando un sensor falla de forma grave, ¿ya? No va a parar el motor, o sea, va a ralentizar el motor, ya, para poder seguir andando hasta llegar a un punto, o definitivamente, como se llama, o, por ejemplo, no sé, hay una alza de temperatura, va a parar el motor y va a dar la marcha nuevamente cuando la temperatura baja. Ya, tenemos acá un pequeño esquemita donde tenemos la sonda lambda, sensor de temperatura, tenemos el inyector, regulador de presión, sensor de la posición de mariposa, tenemos un caudalímetro, ¿ya? Caudalímetro que mide el caudal de la cantidad ¿cómo se llama? De combustible, perdón, de aire, ¿ya? Perdón. Tenemos válvula de adicional, filtro de combustible, bomba de combustible, depósito, equipo, bueno, hay ciertos equipos que tienen por fuera la bomba, pero la gran mayoría tiene dentro del depósito de combustible la bomba. Esto simplemente es un esquema, ¿ya? Y la unidad de control. La unidad de control la que analiza
todos los sensores, ¿ya? Y a través de esas señales va a emitir respuestas, y esas respuestas van a llegar justamente a los relés, y esos relés van a dar los pulsos eléctricos respectivos para abrir o cerrar la respectiva válvula o elemento electrónico o servo electrónico que tenga dentro del mismo. Parte del sistema de inyección, tenemos obviamente los inyectores, ¿ya? El inyector es el encargado de pulverizar en forma de aerosol la gasolina procedente de la línea de presión dentro del conducto de admisión. Es en esencia una refinada electroválvula capaz de abrirse y cerrarse muchos millones de veces sin escape de combustible y que reacciona muy rápidamente al pulso eléctrico que la acciona. Tenemos sistema de presurización. En todos los casos hay una bomba eléctrica que empuja la gasolina desde el depósito al riel, ¿ya? Ojo, esto se llama el riel, este es el riel de combustible, ¿ya? Obviamente la cantidad de inyectores va a depender de la cantidad de pistones que tenga el vehículo. Perdón. De donde sale un retorno para mantener circulando cierta parte de la gasolina y evitar que se caliente demasiado el riel, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Viene, como se llama el, el combustible, ¿ya? Llega al riel y se recircula nuevamente al depósito, ¿ya? Esto también, obviamente, para tomar la gasolina que no está, como se llama, utilizada, pero también se utiliza para un sistema para bajar la temperatura de, ¿cómo se llama?, de- del riel en sí, ya que el inyector en estas partes ya toma parte de, ¿cómo se llama?, de la temperatura de la explosión misma del pistón, ¿ya? El paso al combustible se hace a través de un filtro que evita la entrada de impurezas al sistema. La regulación de presión se hace con un regulador a la salida del riel que mantiene la presión constante y protege al sistema de una sobrepresión. Ya, ya hablamos ya vimos el tema de los sensores, ya con el video respectivo. Y vamos a ver algo lo que es el sistema de iluminación. El sistema de iluminación, más que nada, va de la mano, va de la mano, si alcanzamos a verlo, sí, se alcanza a ver. Va de la mano, más que nada, con lo que es seguridad vial, ¿ya? Eh, donde dice el sistema de iluminación de un vehículo de un motor consiste en el grupo de dispositivos lumínicos montados o instalados en el frontal, laterales o traseros de un vehículo. Esto va, obviamente, del propósito es poder manejar especialmente de noche. Esto viene del año que hay carreta, ¿ya? Eh, obviamente, o sea, la carreta fue el primer vehículo, entre comillas, de transporte y traslado, ¿ya? Pero siempre se trató de viajar de noche y para viajar de noche tenemos que ver el camino, ¿ya? Y ese es, hermano, el sistema que hay. Obviamente hoy en día, aparte de cómo se llama, perdón, iluminar el camino de nuestro conducir, también son sistemas de señales ya dentro del propio conducir. Vamos a ver un pequeño elemento, algo chiquitito. Partir. Ya fue. Gracias. De nada. Nada. Sí, se cansa. Desde que
que inventaron las carretas, la necesidad de viajar por la noche imponía el disponer de algún sistema que iluminase el camino. Desde aquellos faroles con velas, los sistemas de iluminación del automóvil han evolucionado de manera excepcional y son uno de los sistemas que mayor seguridad aporta al viajar en condiciones de baja visibilidad. Si un circuito de iluminación no funciona correctamente, la seguridad del conductor, los pasajeros, las personas en otros vehículos y los peatones están en peligro. Los circuitos de iluminación de los vehículos actuales pueden constar de más de 50 bombillas y cientos de pies de cableado. Dentro de estos circuitos se incorporan protectores, relés, interruptores, lámparas y conectores. Además, los sistemas de iluminación más sofisticados utilizan computadoras y sensores. Los circuitos de iluminación consisten en una variedad de luces interiores y exteriores, que incluyen faros, luces traseras, luces de estacionamiento, semáforos, luces de posición, luces de instrumentos de tablero, luces de cortesía, entre otras. Los circuitos de iluminación están regulados en gran medida por leyes federales. Es por esto que los sistemas son similares entre los distintos fabricantes. Para comprender completamente el sistema de iluminación del vehículo, iniciaremos explicando la operación y construcción de las lámparas automotrices. Una lámpara genera luz a través de un proceso de cambio de formas de energía llamado incandescencia. La lámpara produce luz como resultado del flujo de corriente a través de un filamento. El filamento está encerrado dentro de una envoltura de vidrio y es un tipo de cable de resistencia que generalmente está hecho de tuxteno. A medida que la corriente fluye a través de este filamento de tuxteno, este se calienta mucho y el cambio de energía eléctrica a energía térmica en el filamento de alambre resistivo es tan intenso que el filamento comienza a brillar y emite luz. La envoltura de vidrio que encierra el filamento mantiene la presencia de vacío. Cuando se fabrica la lámpara, se elimina todo el aire de la envoltura de vidrio y se sella. En caso contrario, si se permite que entre aire a la lámpara, el oxígeno provocaría que el filamento se oxidara y se quemara. Existen 4 tipos básicos de faros utilizados en los automóviles hoy en día: faro de sellado estándar, faro de sellado de halógeno, faro compuesto y faro de descarga de alta intensidad. Iniciaremos hablando de los faros de sellado estándar. Este tipo de faros es una unidad de vidrio autónoma que está compuesta de un filamento, un reflector interno y una lente de vidrio externa. La lente de vidrio se fusiona con el reflector parabólico, que se rocía con aluminio vaporizado para proporcionar una superficie reflectante. El interior de la lámpara está lleno de gas argón. Se debe eliminar todo el oxígeno del faro de sellado estándar para evitar que el filamento se oxide. El reflector intensifica la luz que produce el filamento y la lente dirige la luz para formar el patrón de luz requerido. La luz del reflector pasa a través del prisma cóncavo de la lente de vidrio. Al colocar el filamento en diferentes ubicaciones en el reflector, se controla la dirección de la luz. En una lámpara de doble filamento, el filamento inferior se usa para la luz de carretera y el filamento superior se usa para la luz de cruce. Ahora hablaremos de los faros de halógeno, y estos consisten de una pequeña bombilla llena de vapor de yodo, la cual está hecha de cuarzo resistente a altas temperaturas que rodea un filamento de tuxteno. Esta bombilla interna se instala en una carcasa de vidrio completamente sellada. Con el halógeno agregado a la bombilla, el filamento de tuxteno es capaz de soportar temperaturas más altas que las lámparas convencionales de sellado estándar. En una lámpara halógena, el vapor de yodo hace que los átomos de tuxteno liberados se vuelvan a depositar en el filamento. Eso prácticamente elimina cualquier punto negro que se producía en las lámparas de sellado estándar después de cierto tiempo. También permite una mayor salida de luz de carretera del 25% sobre las lámparas convencionales y una mayor vida útil de la bombilla. Bien, ahora hablaremos de los faros compuestos, y estos sistemas utilizan una bombilla halógena reemplazable. Esto debido a la mayor cantidad de calor que desarrollan estas bombillas. Las carcasas están ventiladas y pueden desarrollar una condensación dentro del conjunto de la lente. Esta condensación no afecta para nada a la bombilla y no perjudica en el funcionamiento de los faros. Cuando se encienden los faros, el calor generado por las bombillas halógenas disipará la condensación rápidamente. Y por último, tenemos los faros delanteros de descarga de alta intensidad. Y este tipo de faros utilizan un gas inerte para amplificar la luz producida por el arco a través de 2 electrodos.
Estos faros delanteros emiten 3 veces más luz y el doble de la luz de la carretera que los faros de halógeno convencionales. También usan aproximadamente 2/3 menos de energía para operar y duran de 2 a 3 veces más. Estas lámparas producen luz tanto en longitudes de onda ultravioleta como visibles. Esta ventaja permite que las señales de carretera y otros materiales reflectantes brillen. Y bien, este tipo de lámparas consiste de una bombilla externa hecha de cuarzo dopado con cerio, que alberga la bombilla interna. La bombilla interna está hecha de cuarzo fundido y contiene 2 electrodos de tuxteno. También está lleno de gas neón, mercurio y haluros metálicos. Interruptores de faros. El interruptor está ubicado en el tablero por la parte de instrumentos o la columna de dirección. Este sistema controla la mayoría de los sistemas de iluminación del vehículo. Los interruptores de los faros más comunes es el de tipo de 3 posiciones con apagado, estacionamiento y faro. Generalmente recibe el voltaje directo de la batería a 2 terminales del interruptor. Esto permite que los circuitos de luz funcionen sin tener el interruptor de encendido en la posición. Cuando se encuentra en la posición de apagado, los contactos abiertos evitan que el voltaje de la batería continúe hasta las lámparas. En la posición de estacionamiento, el voltaje de la batería que está presente se aplica a través de los contactos cerrados al marcador lateral, la luz trasera, la iluminación de la placa de matrícula y las luces del grupo de instrumentos. En este circuito generalmente está protegido por un fusible de 15 a 20 amperios. En la posición de faro, el voltaje de la batería se aplica a través del disyuntor y los contactos cerrados para encender los faros. El disyuntor se usa para evitar que las sobrecargas temporales del sistema se desactiven por completo. El interruptor de atenuación proporciona los medios para que el conductor seleccione la operación de alto o bajo, y para cambiar entre los dos, el interruptor está conectado en serie dentro del circuito de los faros y controla la ruta de corriente para las luces altas y bajas. La mayoría de los vehículos más nuevos ubican el interruptor de atenuación en la columna de dirección para evitar fallas tempranas y aumentar la accesibilidad del conductor. El circuito completo de los faros consta del interruptor, atenuador y un indicador de luz en la carretera y los faros. El circuito de los faros están conectados a tierra a la carrocería o al chasis del vehículo. Muchos fabricantes que importan utilizan un diseño de sistema que tiene bombillas aisladas e interruptores laterales a tierra. Los faros escamoteables o faros ocultos son una característica de diseño automotriz que permite esconder los faros de un automóvil cuando no están en uso. Dependiendo del diseño, los faros pueden estar montados en un alojamiento que rota para ajustarse al frontal del vehículo, o pueden retraerse dentro del capó o de las aletas. Los primeros sistemas usaban puertas controladas por vacío, pero hoy en día la mayoría de los sistemas utilizan motores eléctricos. El sistema de faros ocultos accionados eléctricamente proporciona una disposición para abrir manualmente las puertas en el caso de falla del sistema. La mayoría de los sistemas usarán interruptores de límite para detener el flujo de corriente cuando las puertas estén completamente arriba o abajo. El alumbrado del vehículo es un sistema clave en la seguridad activa, dado que gracias a la iluminación podemos circular en situaciones de baja visibilidad, permitiéndonos ver con claridad, así como informando al resto de usuarios de la vía sobre nuestra presencia en la carretera, la dirección que vamos a tomar o la velocidad a la que estamos circulando. El color de las distintas luces emitidas por nuestro vehículo está catalogado por normativa internacional. Las traseras de color rojo, laterales color ámbar y delanteros amarillas o blancas. Atendiendo a la ubicación que ocupan en las distintas partes de nuestro automóvil, podemos dividir estos elementos lumínicos en 3 grupos: faros y luces auxiliares de iluminación delantera, faros frontales, laterales y traseros de señalización, y la luz interior de cortesía y otros dispositivos lumínicos. La distribución de luces exteriores, frontales y traseras se muestra en la siguiente figura. La iluminación delantera depende principalmente de los faros de largo y corto alcance. Además, es una de las partes más vistosas del vehículo y a menudo son situados con una finalidad estética. Las luces de posición y estacionamiento tienen la finalidad de ayudar a ser vistos si nuestro vehículo está detenido en zonas de escasa visibilidad. Su haz es de color blanco en los frontales y rojo suave. Ahora continuaremos analizando algunos otros sistemas de iluminación que existen en el vehículo. Luces intermitentes.
Las luces intermitentes o luces de dirección son utilizadas para dar a conocer la intención del conductor para cambiar de dirección o de carril. Este mecanismo se encuentra comúnmente en la columna de dirección. La luz intermitente consiste en un conjunto de contactos normalmente cerrados, una tira bimetálica y un elemento calefactor de bobina. Estos tres componentes están cableados en serie y a medida que la corriente aumenta en el calentador, aumenta la temperatura, lo que calienta la tira bimetálica. La tira luego se dobla y abre los puntos de contacto. Una vez que los puntos están abiertos, el flujo actual se detiene. La tira bimetálica se enfría y los contactos se cierran nuevamente. Con el flujo actual nuevamente el proceso se repite. El sistema de advertencia de peligro es parte del sistema de señal de giro y se ha incluido en todos los vehículos vendidos en Norteamérica desde 1967. Las 4 luces intermitentes parpadean cuando el interruptor de advertencia está encendido. Dependiendo del fabricante, se puede usar una luz intermitente separada para las luces de emergencia que la utilizada para las luces direccionales. El funcionamiento del sistema de advertencia es idéntico al de la señal de giro. La única diferencia es que el indicador de peligro es capaz de transportar la corriente adicional extraída por las 4 señales de giro y recibe su fuente de alimentación directamente de la batería. Comúnmente muchas plantas automotrices utilizaban luces de halógeno, pero con el paso del tiempo, algunas armadoras han optado por utilizar lámparas de neón, debido a las ventajas que presenta respecto a las lámparas regulares. Por ejemplo, las lámparas de neón son más eficientes respecto a consumos de energía y encienden con mayor velocidad. Mientras que a las lámparas de halógeno les toma 300 milisegundos para encenderse, a las lámparas de neón les toma tan solo 3 milisegundos. Ahora bien, gracias a la tecnología en iluminación LED, se ha preferido por muchas marcas automotrices para la iluminación exterior. Este tipo de iluminación la podemos encontrar tanto en luces traseras como en luces de posición laterales y también en espejos exteriores con intermitentes. Otro sistema de iluminación que podemos encontrar en el vehículo son las luces de las esquinas. Estas luces son lámparas que se iluminan cuando se activan las señales de giro, y su objetivo es ofrecer una iluminación adicional para enfatizar la intención del conductor. Hablando de temas de seguridad, otro sistema de iluminación que es esencial en el auto son los faros de niebla. Los faros antiniebla son necesarios ya que los faros delanteros reflejarán la niebla espesa y densa y causarán una neblina blanca que puede reducir la visibilidad del conductor. Estos elementos o sistema brindan mayor seguridad en condiciones de nieve, fuertes lluvias y niebla intensa. Todo esto con el fin de mejorar la visibilidad. Luces de respaldo. Las luces de respaldo o de apoyo son utilizadas para iluminar el camino detrás del vehículo y advertir a otros conductores de las intenciones del conductor que enciende estas luces. A este sistema se le suministra energía por medio del switch de ignición y siempre y cuando esté activo. Luces de marcador lateral. Este modelo de luces fue implementado en Norteamérica desde el año 1969 y su objetivo es hacer notar al vehículo cuando desea ingresar a una carretera desde el costado, además de brindar a los demás conductores una mejor percepción de la longitud del vehículo. Como requisito para estas lámparas es que la luz lateral frontal debe ser ámbar y la trasera debe de ser de color roja. La manera de conectar este tipo de lámparas es en paralelo con las luces de estacionamiento, y de esta manera se le suministra energía. Dentro de las luces interiores del vehículo podemos encontrar 3 sistemas diferentes de iluminación. El primero de ellos es las luces de cortesía. Las luces de cortesía son las luces que iluminan el interior del vehículo cuando las puertas se abren. Estas luces operan desde los interruptores de los faros y las puertas. Reciben su alimentación desde una conexión directa de la batería con fusible. Las luces de cortesía también pueden ser activadas por el interruptor de los faros. Cuando la perilla del interruptor de los faros se gira hacia el extremo contrario, en contra de las manecillas del reloj, los contactos en el interruptor se cierran y completan el circuito. Posteriormente encontramos las luces de mapa. Las luces de mapa, también llamadas luces de lectura, utilizan las mismas luces que las luces interiores del vehículo, pero con la posibilidad de ser encendidas una a una por los pasajeros del automóvil, por medio de botones que se encuentran en el interior. Y finalmente encontramos el último sistema del que hablaremos, las luces del panel de instrumentos. Dentro del panel de instrumentos podemos encontrar 3 diferentes tipos de luces. Las luces de advertencia, las cuales alertan al conductor de peligros potenciales como problema en frenos o presión baja de aceite. Las luces indicadoras, estas incluyen a las luces direccionales, entre otras. Las luces de iluminación, las cuales proporcionan iluminación indirecta para iluminar los medidores de los instrumentos, como velocímetro, reloj, cenicero, radio y otros controles.
Todos estos tipos de luces tienen una alimentación proporcionada a través del interruptor de los faros. Ya. Tu, tu, tu. Bueno, eh, analizando, bueno, si el sistema, como se llama, el sistema de iluminación misma del vehículo, no es parte en sí de la mecánica del vehículo, pero sí es parte de la seguridad activa de la conducción misma, donde la iluminación nos permite, como se llama, estar manejando de noche, con lluvia, con niebla, etcétera. Y además sirve justamente para la conducción, para indicar al otro conducto de cuál va a ser nuestro movimiento, ¿ya? Obviamente por indicador de señal. Y también nosotros podemos interpretar también lo que va a hacer los conductores que están al frente nuestro. ¿Mm? Y obviamente todo este sistema de iluminación va de la mano del sistema eléctrico y todo va manejado a través, todo lo consumible, o la energía entregada es a través de la batería, que va acumulando la energía, pero la que está produciendo en sí la energía es el alternador. Al tener como se llama la falla el alternador, vamos solamente a consumir parte de la batería, pero la batería tiene una carga límite. Entonces, por eso también dentro, bueno, en sí, el tema del alternador, voy a hablar con un coleguita, ya que me mande como se llama, que me ayude dentro de la misma mantención. ¿Ya? Más que nada la mantención misma del alternador, ¿cómo se llama? Un electromecánico, ¿ya? Debe medir, ¿cómo se llama? Las potencias, ¿sí? Está bien dicho, la potencia o la intensidad que entrega. Ojo, estoy hablando de potencia, que es el voltaje por unidad de tiempo, y la intensidad, me refiero a lo que es la corriente, que toma esas medidas para verificar realmente si está en correcto estado o no el alternador. Sigamos con otra materia. Entre 30. 30 no los quiero. A ver, con la parte de material lo voy a aburrir en, ¿cómo se llama? En la próxima clase. Ahora vamos a ver a nuestro gran amigo. Bueno, y lo que tengo que, ¿cómo se llama? Lo que ya tenemos que pasar a una pequeña reseña, ¿ya? Pues ya está la como la última clase del primer módulo, donde estamos viendo la introducción al vehículo, ¿ya? Ahora lo que yo quiero ver es en sí, pues, vamos a empezar a ver el tema ya de los motores, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero lo que es la diferenciación entre el motor de combustión interna, perdón, entre el motor, ¿cómo se llama? A gasolina y el motor, ¿cómo se llama? A diésel. No sé si, don Humberto, estoy confundido. ¿Vimos esta diferencia al principio? ¿Motor a gasolina versus diésel? ¿O no? ¿Estás de acuerdo? Pues yo lo vi Lo con el grupo. vimos, lo vimos a grandes rasgos, sí, la diferencia del diésel con la benzina, pero son a grandes rasgos, no Ah, específicamente. ya. Entonces lo vamos a Que ver diga, con la. nunca podía echarle petróleo a un motor bencinero, pero sí se le puede echar benzina a un petrolero. Exactamente, exactamente. ¿Ya? Vamos a ver justamente la definición. Eh, bueno, sí, porque no, Jaime, dígame.
Profesor, consulta con respecto a lo que mencionáis. Por ejemplo, yo tuve una camioneta petrolera, ¿ya? ¿Ya? Me dijeron a mí que para poder limpiar algunos ductos, algunas veces es necesario como echarle benzina. ¿Es correcto eso? No, ¿No? Por no, ejemplo, no. me dijeron, mira, si tú tienes, echarle, no sé, pues, por ejemplo, echarle la mitad del tanque de petróleo y echarle 5.000 pesos de benzina para limpiar ¿Y ductos, qué tipo de ducto lo inyectores? inyectores. Ya, a ver, sí, antiguamente se realizaba ¿cómo se llama? Esa práctica, pero ¿qué marca es su vehículo? Bueno, es que yo la vendí, era una San John Action Sport, ¿Qué año? era 2012, la punta Ya, tiburón. ya, no sé, carne de perro la Sanyo. Hay unos productos de Liquimoli, ¿ya? Liquimoli que permite, ¿cómo se llama? La limpieza misma del inyector. Pero yo lo que haría, ¿ya? Yo lo que haría, eh, hay talleres especializados en diésel, creo que hay unos talleres Bosch, si no me equivoco, ¿ya? En los cuales tienen sistemas de limpieza por ultrasonido de los inyectores, ¿ya? Sí, 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 pero algunas veces se hacía esas prácticas de meterle un poquito de benzina, pero yo prefiero que no. Yo prefiero que no. ¿Ya? Pero hay, ¿cómo se llama? ya, Donde el Bosch, ¿cómo se llama? Que saca el inyector, hace la limpieza, ¿cómo se llama? ultrasonido, Por ultrasonido, aparte hace sí, las pruebas respectivas. en el banco Quizás prueba. en el banco, pues, exactamente. Y después ahí Mm. hacen instalación. Al final es mucho más económico que comprarlo, porque lamentablemente esta práctica de echar benzina no es muy. Al final me va a traer problemas con con las emisiones. Ese es el tema. Ah, ya, ok. Sí, sí, no sé, al final lo que se hizo fue lo mismo, sacar los inyectores, mandarlo había uno que estaba tirando más petróleo, Ujú. está purgando más petróleo, así que se sacó, se mandó al banco prueba y se reparó. Genial. Sí, sí, eso es lo que se hace. Don Humberto, No, yo a lo que decía, con respecto a lo que decía con el motor, es que ujú, uno si le echa petróleo a un motor bencinero lo mata, se murió el motor. A sí, diferencia del otro, que puede que pueda funcionar, se pueda sacar la benzina y vuelve a funcionar. En cambio, si le echáis petróleo a un motor bencinero, el motor muere, hay que reemplazarlo completo, sacarlo, porque ya ahí, porque se dice que el petróleo es mucho más sucio que la benzina, no sí, está mejor tratado. efectivamente, más que sucio, tiene un mayor poder energético. Entonces, o sea, es más denso y tiene mayor poder energético. Y ojo, como el petróleo funciona a compresión, ya tengo que llegar a una muy alta presión, ojo, muy alta presión para poder, ¿cómo se llama?, explosionar. Entonces, es como prender, no sé, un asado con carbón mojado, ¿ya? Los aditivos, ya, sinceramente el tema de los aditivos para el diésel no me han resultado mucho aquí en Chile, ya que no es que funcionen, sino que el tema eh, a ver, no el reglamento, el diésel que tenemos nosotros, ¿ya? El diésel que tenemos nosotros no lo controlamos muy, o sea, no es controlado por la SEC. La SEC es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la que regula justamente el tema de los combustibles, ¿ya? Y muchas veces los estanques de algunos sistemas de estanque que tienen los servicentros no están en sus mejores condiciones, ¿ya? Entonces, sí, sí, exactamente, don Jaime. Entonces, el tema de la limpieza con inyectores, eh, lo he probado yo con gasolina, funciona con gasolina, con el tema de la gasolina, ¿ya? Netamente porque como tiene mayor explosión es más fácil de se pero con el tema de los, ¿cómo se llama? De los diésel, a veces ese resultado ha traído mayor problema.
es mejor verificar o hacer un cambio de lo que es filtro combustible más oportunamente. O sea, en vez de que digan, no sé, hazlo cada 60.000, hazlo mejor cada 20.000, ¿ya? Y cuando tenga, después, obviamente, si son modelos nuevos, revisar una pequeña, ¿cómo se llama?, escáner del tema. También escanear el tema de los gases, ¿ya? Que es muy importante eso, el gas. No hay que hacerlo solamente para el tema de la revisión técnica. La medición de gases me va a indicar a mí cómo yo estoy haciendo la combustión, ¿ya? A mí como mecánico yo pedí, es que el nivel de gas está perfecto, ¿ya? No solamente para cumplir la normativa, sino me va a indicar cómo se llama, si está realizando bien la combustión o no, ¿ya? Pues para mí, en lo personal, los aditivos en los diésel no me gusta mucho, prefiero hacer empieza filtro y si está fallando, chuta, que me haga un escáner, verificar cómo está la emisión de gases, ¿ya? Y si está muy ahí medio extraño, hacer la limpieza respectiva como ahí lo hizo ahí dos Janes. Pues, por lo menos a lo mejor eh, estoy medio limitado con el tema de la limpieza de inyectores, pero por lo menos eso es lo que más se hace en común, el tema de lo que más mantención preventiva para lo de que inyección. Ya, vamos a ver un poquito lo que es en sí cómo funciona el motor de gasolina, el de petróleo, ¿ya? Donde va a haber pequeñas diferencias. En sí su conjunto es bastante similar. La diferencia justamente está en el combustible y la forma como se llama del ciclo que tiene, ¿ya? Uno puede ser por chispa y otro por compresión. Y lo vamos a ver y después vamos a dar una pequeña explicación. Cuando observamos un motor gasolina y uno diésel, a simple vista parecen muy similares. Y tiene sentido porque al fin y al cabo, ambos son motores de combustión interna. Hacen su combustión internamente, lo que da como resultado una anatomía muy similar. Tanto los motores gasolina como los diésel tienen un bloque de cilindros y una culata, unos árboles de levas, unas válvulas, unos pistones, un cigüeñal y unas bielas. La anatomía es muy similar. Lo que cambia es la forma en que realizan su combustión. Y unos términos más precisos para describir a los motores de gasolina y diésel son motores de encendido por chispa y motores de encendido por compresión. Todos los motores de gasolina disponibles en el mercado son motores de encendido por chispa, significando que tienen una bujía en la cámara de combustión. Y lo que hace la bujía es crear chispas. Ahora, para crear una chispa, esta bujía necesita voltaje y el voltaje lo suministra el sistema de encendido del vehículo. En vehículos más antiguos, el sistema de encendido consta de un distribuidor y una bobina de ignición. Pero en vehículos modernos ya no tenemos distribuidor. En su lugar tenemos un sistema de encendido directo con bobinas con bujía integrada. Pero independientemente del tipo de sistema de encendido, todos funcionan de la misma manera. Como decíamos, aportan voltaje a la bujía, mucho voltaje, generalmente superando los 20.000 voltios. Y lo que hace este voltaje es empezar a ionizar los gases o la mezcla de aire y combustible que está entre los dos electrodos de la bujía. Y lo que esto hace es convertir los gases de aislantes eléctricos a conductores eléctricos, permitiendo así que una corriente de electrones forme un arco, desde el electrodo central de la bujía hasta el electrodo lateral o de masa de la bujía. Esta corriente de electrones eleva intensamente la temperatura de la zona y hace que los gases se expandan rápidamente hacia afuera. Esto inicia una reacción en cadena conocida como deflagración. Ahora bien, deflagración es una palabra un poco extraña, pero lo que hay que saber al respecto es que es un proceso de combustión que ocurre subsónicamente a través de la transferencia de calor, lo que significa que la primera capa de gas caliente transfiere el calor a la siguiente capa fría y así sucesivamente hasta que todos los gases se queman. Desde una perspectiva de ingeniería, la deflagración es buena y deseable porque es bastante uniforme y controlable, y es ideal para hacer que un objeto se mueva, por ejemplo, un pistón en el diámetro del cilindro. Ahora veamos cómo inicia la combustión un diésel. Bien, en un motor diésel no hay bujías, ni chispa, ni bobinas de encendido, nada de eso. Un diésel inicia la combustión simplemente comprimiendo aire.
El aire en un motor diésel se comprime mucho más que en un motor de gasolina. Y como sabemos, a medida que el aire se comprime cada vez más, también se calienta. Y cuando el pistón de un motor diésel alcanza el punto muerto superior, el aire se calienta tanto, debido a la compresión, que está lo suficientemente caliente como para encender el combustible diésel cuando se introduce en la cámara de combustión. Y es por eso que a los motores diésel se les llame también como motores de encendido por compresión. Lo que crea la ignición es la compresión del aire. Y la forma en que se inicia la combustión no es lo único distinto, sino también el momento de introducción del combustible en la cámara de combustión. Un motor de gasolina introduce el combustible antes que un diésel, durante la carrera de admisión del motor. Y el combustible y el aire dentro de este motor ya están mezclados adecuadamente antes de que se encienda la bujía. En comparación, un diésel introduce el combustible mucho más tarde, durante la carrera de compresión del motor. El combustible solo se puede introducir cuando el aire está lo suficientemente caliente como para encenderlo, y por supuesto el aire está más caliente cuando está más comprimido. Y es por eso que los diésel solo introducen combustible muy tarde en la carrera de compresión, justo antes de que el pistón llegue al punto muerto superior. A diferencia de los motores de gasolina que pueden contar con inyección multipunto, inyección directa o ambas, un motor diésel moderno casi siempre dispone únicamente de inyección directa, lo que significa que el combustible se inyecta directamente en la cámara de combustión mediante algún tipo de boquilla o más comúnmente un inyector. Y cuando se activa un inyector diésel, este envía una neblina de gotitas muy pequeñas de combustible a la cámara de combustión, que ahora está llena de aire muy caliente altamente comprimido. Este es el comienzo del proceso de inyección. A medida que las gotas de combustible se encuentran con el aire caliente, comienzan a vaporizarse y mezclarse con él. El pistón continúa viajando hacia el punto muerto superior, comprimiendo aún más el aire, que ahora alcanza una temperatura lo suficientemente alta para encender el combustible vaporizado. En este punto se produce una rápida ignición de la pequeña cantidad de combustible y aire premezclados. En un motor diésel, el tiempo entre el inicio de la inyección y el inicio de la combustión se denomina retraso de encendido. El encendido rápido que se produce al final del retraso del encendido crea un pico brusco de presión en el cilindro. Este rápido encendido del combustible premezclado inicial y el repentino aumento de la presión de combustión es lo que genera el característico sonido de traqueteo del diésel. Esta parte inicial del proceso de combustión también suele ser una combustión incontrolada, porque la combustión puede comenzar en uno o varios puntos de la cámara. A medida que continúa la inyección, el nuevo combustible se rocía en una mezcla que ya está ardiendo, lo que aumenta drásticamente la velocidad de vaporización, y este combustible comienza a arder casi instantáneamente después de salir del inyector. Debido a que la etapa de combustión no controlada ha elevado la temperatura lo suficiente y ha creado suficiente turbulencia, esa combustión en la siguiente etapa se puede controlar controlando la inyección. Esta parte del proceso de combustión también se llama combustión controlada. Una vez finalizado el proceso de inyección, las moléculas que no hayan logrado mezclarse permanecerán sin quemarse en la cámara. Estas moléculas menos volátiles se quemarán a medida que el pistón descienda por el cilindro, y la mayoría se habrá quemado cuando el pistón llegue al punto muerto inferior. Ahora que hemos visto las diferencias en el proceso de combustión de los motores de gasolina y diésel, veamos cómo estas diferencias dan como resultado que estos dos motores diferentes tengan naturalezas muy distintas y que sean buenos en distintas cosas. Una de las diferencias clave entre los motores de gasolina y diésel se puede observar sin siquiera mirar el motor. Todo lo que tienes que hacer es sentarte dentro del coche y mirar el tacómetro. Los motores gasolina y diésel tienen líneas rojas muy distintas. La mayoría de los motores diésel alcanzan entre 4.500 y 5.000 RPM. En comparación con esto, los motores de gasolina evolucionan mucho más, entre 6.000 y 9.000 RPM. Ahora bien, hay tres razones principales por las que los motores diésel no se revolucionan tanto. La primera razón, y la más fácil de entender, es que los motores diésel requieren componentes internos pesados, robustos y fuertes. Necesitan componentes internos fuertes porque experimentan presiones de combustión mucho más altas en comparación con los motores de gasolina. Lo especialmente importante son los picos de presión, que ocurren durante el proceso de combustión incontrolada que acabamos de cubrir. Si las partes internas del motor fueran frágiles, simplemente se desmoronarían durante el proceso de combustión incontrolada. Por eso los motores diésel necesitan componentes internos fuertes y por tanto pesados. Pero los componentes internos pesados tienen un precio, son más difíciles de girar y limitan las RPM máximas. La segunda razón por la que los motores diésel no aceleran tanto es que la mayoría de los motores diésel tienen un diseño subcuadrado, lo que significa que tienen una carrera mucho más larga en comparación con su diámetro. Y aunque esto es bueno porque permite a los diésel generar mucho más torque al principio del rango de revoluciones, también limita el potencial máximo de RPM.
Pero la tercera razón, y quizás la más importante por la que los motores diésel no aceleran tanto, es que realmente no pueden controlar el momento del encendido. Un motor de gasolina que tiene una bujía, una SU y una bobina de encendido puede encender la bujía en cualquier punto de la carrera de compresión del motor. Esto se llama avance del encendido y los motores de gasolina dependen de él para seguir generando potencia a velocidades más altas. A medida que aumenta las RPM, también aumenta la velocidad del pistón. Y la bujía se encenderá antes en la carrera de compresión para tener en cuenta el aumento de velocidad del pistón. Y así garantizar que el frente de llama se propague por completo y que la presión de combustión máxima se genere en el momento adecuado, cuando el pistón descienda por el cilindro. Ahora bien, un motor diésel no puede hacer esto. No puede tener un amplio rango de control del momento de encendido porque no puede iniciar el proceso de combustión ni antes ni después de que el aire esté completamente comprimido. Y el aire siempre se comprime completamente en el mismo punto del recorrido del pistón, en el punto muerto superior. Y aunque los motores diésel tienen cierto rango de control de la inyección debido a la naturaleza del encendido por compresión del motor, el rango de la inyección es mucho más estrecho en comparación con el rango de encendido de los motores de gasolina. Y es por esto que los diésel suelen dejar de revolucionarse justo en el momento en que los motores de gasolina empiezan a incorporar un encendido cada vez más avanzado. Ahora bien, hay otro factor además de todo esto, y es que el combustible diésel se quema más lentamente que la gasolina. Y esta es otra razón por la que las altas RPM esencialmente se desperdiciarían en un diésel. A altas velocidades del pistón, la velocidad del pistón en realidad sería demasiado alta y la llama del motor diésel, que se propaga lentamente, no alcanzaría al pistón. Para cuando se generaran las presiones máximas de combustión, el pistón estaría demasiado abajo en la carrera y el diésel en realidad generaría menos potencia a más RPM. Pero pensar que no revolucionarse mucho es un fallo por parte del diésel sería un error. El diésel no se revoluciona mucho porque no lo necesita. Hace todo lo que necesita a sus bajas RPM. Y aunque esto da como resultado una banda de potencia más estrecha en comparación con los gasolina, tiene una ventaja muy importante. Los diésel tienen una larga vida útil. Los componentes internos pesados y fuertes y una reducida línea roja ayudan a que los motores diésel duren mucho tiempo. Todos sabemos que el desgaste del motor aumenta exponencialmente con las RPM. Y es por eso que de media, los motores diésel duran más que los de gasolina. Cuando el pistón está en la parte inferior de su recorrido, en la parte inferior de su carrera, en el punto muerto inferior, este sería el volumen máximo de un cilindro. Cuando el pistón está en la parte superior, en el punto muerto superior, ese es el volumen más pequeño del cilindro. La diferencia entre estos dos volúmenes determina la relación de compresión de su motor, y es un número muy importante para cada motor porque determina muchas cosas para el motor. Ahora bien, cuando se trata de motores diésel, los diésel tienen una relación de compresión mucho más alta que los motores de gasolina, y esto da como resultado una de las pocas diferencias anatómicas notables entre los motores de gasolina y diésel. Aquí tenemos una cámara de combustión de un motor de gasolina, y aquí tenemos una cámara de combustión, o la falta de ella, en un típico motor diésel moderno. Aquí tenemos un pistón típico de un motor de gasolina moderno, y aquí tenemos un pistón típico de un motor diésel moderno. Como puedes ver, el volumen más pequeño en un motor de gasolina se logra con la cámara de combustión. Sin embargo, este volumen sería demasiado grande para el diésel, por lo que utiliza en su lugar un hueco en el pistón para lograr el menor volumen de su cilindro. Y por supuesto, el hueco del pistón es más pequeño que la cámara de combustión, lo que da como resultado un volumen más pequeño para el motor diésel, con lo que nos queda una mayor relación de compresión. Ahora bien, una relación de compresión más alta es mejor, porque cuando se comprime el aire y el combustible, menor será el área en la que se quema y mayor será la fuerza aplicada sobre el pistón. Para ayudarte a visualizar por qué una relación de compresión más alta es mejor, puedes imaginarte una carga de dinamita detonada en dos habitaciones diferentes. Una habitación pequeña y una habitación grande. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué paredes sufrirán más daño debido a la explosión? Por supuesto, las paredes de la habitación pequeña, ya que están más cerca de la fuente de la explosión. Y lo mismo sucede en un motor. Cuanto más cerca esté el pistón de la fuente de combustión, más fuerza se ejercerá sobre el pistón. Y eso significa que con una relación de compresión más alta, estás generando más potencia. También significa que su motor es más eficiente con una relación de compresión más alta porque está aprovechando más energía de la misma cantidad de aire y combustible.
Entonces, ¿por qué los motores de gasolina no tienen las altas relaciones de compresión que tienen los motores diésel? Bueno, no pueden, porque están limitados por la detonación. Ahora bien, Ya. Veamos, en resumen en sí, ya, uno puede sacar, como se llama, un mayor rendimiento en velocidad, ya, precisamente lo que son lo que es la gasolina, lo que es la gasolina, ya que nosotros podemos controlar cuándo tiro la chispa, ya, yo puedo adelantar la chispa, logrando, como se llama, lograr una mayor explosión, ya. En cambio, obviamente con el tema ¿cómo se llama? Perdón, del, del diésel, no, ya que yo al comprimir, ¿cómo se llama? O sea, puedo hacer, se hace la explosión al comprimir en su totalidad el aire, que es el mismo punto de término de la carrera. ¿Ya? La única bujía, me habían dicho la consulta de la clase anterior, la bujía, bueno, el tema de la bujía de la gasolina es de chispa, ¿ya? No tienen como se vea incandescente. En cambio, en el diésel es un incandescente, donde lo que en sí realiza es en la temperatura misma de cómo se llama del aire, ya que lo que se comprime, ya, si estoy, por ejemplo, ya a una temperatura muy baja, voy a admitir aire muy frío, ¿vale? Entonces, lo que hace en sí el incandescente es dar un mayor, como sea, posibilidad de arranque. Eso es para la Eh, mañana. Exactamente, don Jaime, justamente. Entonces, se supone que, a ver, debe tener, como se llama, un incandescente por cada pistón, pero ojo, el incandescente calienta, como dice su palabra, no tiene chispa. Esa es la mayor, como se llama, diferencia. El tema que alguien me preguntó sobre los motores a gas. Don Felipe, creo. ¿Ya? Lo he dejado anotadito, lo voy a explicar la próxima semana. Pero o sea, se puede, como se llama, modificar un motor a gasolina para funcionar a gas, e incluso eh, se puede hacer en forma dual. Yo lo probé la primera camioneta que me compré, ya que para descansar la camioneta, ya fue una Wingle 5 bencinera, ya, que hacía la mezcla completa. Don Jaime, cuenta. Don Jaime, Sí, una sí, con pregunta. respecto a eso, igual, por ejemplo, mi cuñado se hizo el taxi, lo hizo a gas. Ujú. Se tienen la misma las dos conversiones, o sea, cuando anda con benzina, cuando tiene gas anda con gas y cuando ya se le acaba el gas le echa ya es con benzina. Exactamente. Igual me parece, al principio como que igual parece como petrolero porque suenan los no, que son los pistones, ¿cierto? Que suenan harto. Parece, yo digo, parece petrolero cuando le cambié la conversión, que suena harto. Pero igual es una Exactamente. economía, es igual el tema gas. Es bastante económico, ya. ¿Y cómo se llama? Profesor, ahí con la consulta con respecto a eso, ¿uno lo puede realizar? No es que sea limitado solamente para vehículos de transporte. No, lo malo sí, o sea, no lo malo, uno lo puede revisar. Hay un costo asociado, si no me equivoco, eh, está entre el millón y tanto. La consulta ahí, ya, la experiencia, no, fue buena, fue buena. No es que el gas, ojo, no es que el gas provoca daños en los vehículos. Lamentablemente, la mala instalación provoca el daño, ya que lo que hacen es intervenir justamente el sistema de inyección de cómo se da el combustible. La chispa, ¿ya? El tiempo de la detonación es distinta o sea, en el gas que cómo se llama que en el combustible. Entonces, muchas veces la mala instalación es la que provoca el daño sí, del vehículo. Por esa razón también la revisión técnica, ¿ya?
la revisión técnica cada 6 meses. Sí, justamente el taxi no tiene problema, al contrario. Al contrario, el gas es espectacular para el vehículo. Es justamente, no tiene impureza, mecánicamente es genial. ¿Ya? Por eso vuelvo a insistir que el daño que a veces provoca, o ese mito dice, no, que el gas, ¿cómo se llama?, tiene problemas. No, el gas no tiene, al contrario. ¿Ya? Lo que tiene problema es la mala instalación. ¿Ya? Si, don Jaime, si usted quiere, ¿cómo se va a convertirlo a gas? Se puede hacer, ningún problema, pero tiene un costo que usted lo tiene que asumir. Antiguamente habían, como se llama, subsidios, pero hoy día no lo está haciendo. ¿Ya? Yo hice la prueba justamente con la Wingboard 5, ¿ya? Donde ¿cómo se llama? El, el- el- la- el tubo gigante de gas y combustible, y tenía mucho más autonomía. Lo único malo del tema acá, como estamos aquí en Chile, ya que tenía muy pocos lados para surtirme el gas. ¿No, Jaime? Con respecto a eso, usted, una Agricul 5, ¿cierto? Es una camioneta. Sí. Y en tema de potencia, ¿no pierde potencia? No, no, para nada. Para nada. Inclusive, con gasolina se me chupaba cuando andaba en subida, y con gas y un drama. Ah, ya. Ya, bueno. ¿Ya? Así que, pero Gracias. eso sí, para ese tema, como hay una mayor temperatura. El único tema que hay que tener en cuenta es que, ya, si normalmente yo voy a hacer cambio de aceite a los 10.000 kilómetros, acá no, hay que hacerlo un poquito antes, ¿ya? Eso es lo único tema para que, y obviamente el tema de refrigeración tiene que tener con los fluidos respectivos, para poder mantener la mantención misma del vehículo, pero funciona genial, sin ningún problema. Bueno, son las 9:58, así que muchas gracias por su participación. La próxima clase continuamos con la diferencia entre motores gasolina y motores diésel, y vamos a entrar de lleno al subsistema de motores, donde vamos a ver algunas más tensiones, y después vamos a seguir haciendo la clase respectiva. Así que buenas noches y muchas gracias a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Buenas profesor. noches, profe, que esté bien. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, profe. Muchas gracias. Chao, chao a ustedes. Profesor, Dígame, don Jaime. una consulta. La PSB igual tiene que ver con el tema de la potencia de los vehículos petroleros, ¿cierto? Sí, Donde pasa la sí. compresión, ahí pasa la compresión del aceite. Exactamente, sí, exacto, Ya. es lo mismo. Lo único que, ¿cómo se llama?, que se vence entre lo que es benzina y, ¿cómo se llama?, y diésel, el tema de la compresión misma de los gases, y obviamente la explosión del. Ya sí, no sí, porque lo que pasa con, o sea, yo vendí la camioneta por el tema de que igual fue un tema delicado para lo que le pasó, o sea, inyector, pero lo que pasa es que como yo soy acá del sur, no había muchos talleres. Ya, Y al final yo averiguando, yo mismo al final saqué por conclusión y por video que al final tuve problemas con la PCB porque me sonaban mucho los inyectores, tiraba humo negro, y al final era la membrana que estaba mala de la PCB, pero me querían sacar plata en otro taller. ya, Pues era la consulta igual si la PCB era corregulada, o sea, daba potencia a la camioneta. sí, sí, da la potencia. Por esa razón, cuando uno siente el problema un poquito del vehículo, hacerla, bueno, o sea, justamente de 2010 para adelante, todo el vehículo, hacerle un escáner, pero en un taller que sea de confianza de uno. No. Son difíciles, es difícil. Sí, sí, no, sí, sí, es difícil. Por esa razón, a veces el escáner, bueno, hay que preguntarle al concesionario dónde puedo, si tiene el escáner y cuánto sale. Ojo, escanear, no cómo se llama hacer la Mm, mantención. ya. Sí, porque yo, por ejemplo, soy de acá de la octava región Ya. y ¿De no qué parte, estoy cerca. qué parte de la octava? Yo soy de acá de San Rosendo, cerca de Ya, Los Ángeles. en Los Ángeles, buenos talleres. Deje hablar con unos colegas que me recomiendan algún taller de esos rincones. Sí, bueno, o sea, igual tengo, por ejemplo, ahora cambié a la Bendis y la San John porque no me serviría ¿Ya? mucho para el campo. ¿Ya?
Y al final me compré una bencinera, pero igual, por ejemplo, ahora tengo que hacer la mantención de freno. Yo tengo un Corolla 2008. ¿Ya? Tengo que hacerle la mantención de freno ahora al Corolla porque me empezó por la clase pasada que le pregunté sobre el chillido de los frenos. Si había que lijar o había que, porque se cristalizaban, o había que ver el tema de rectificación de disco. ¿Ya? No, te Y yo, recomiendo, Jaime, te recomiendo, ya, justamente que trata de cambiar cómo se habla la pastilla y ¿ya? deja de preguntar, colega que está por esos rincones, eh, qué taller me recomienda, porque también tengo un todo la 2008 y yo le cambio pastillas, porque yo vivo en Valpo, le cambio pastillas cada 4 meses, más o menos. Yo se las cambio. Ya. Obviamente me voy a comprar, no me comprar las normales, no, voy a comprar la de cerámica para ver la respuesta, ¿ya? Pero, Ya. y el rectificador, chuta, ahí, pues, tengo amigos que viven en Chillán y en Los Ángeles para que me digan qué taller me recomiendan. Ya, sería de gran ayuda, sí, porque acá, pucha, a varias personas, varios amigos les ha pasado que al final termina uno haciendo la pega Sí, para sí, ahorrarse, pero hay mucha gente que lamentablemente no sabe, pues, pero pues, eso, tengo, pues, tengo dos colegas en esos rincones para que me digan por último, porque, los frenos no podéis fallar porque he manejado por esos rincones, especialmente en Cabrero cuando estaba, ¿Mm? y, no es que sea difícil manejar, la gente que estaba al lado tuyo son medio bruscos, especialmente los camiones. Sí, sí, es normal para estos sectores. Sí, no, si yo veía un camión o me tiraba muy para atrás o lo rebasaba. No me quedaba cerca de ellos. Si no, si después de la octava para acá manejan arriba de 100, así que, Sí, sí. y son Así locos. que pues, así que Ya pues eso, pues, profesor, no le pase la lijita al Corolla, cambie la pastilla nomás, ya, ¿ya? ya. Mire que son a prueba de todos los Corolla, pero el freno hay que mantenerlo bien. ¿Mm? Sí, no, sí, por eso es que yo no, por eso le era la consulta si tenía algún conocido por acá, mejor todavía. Así que yo te daré la respuesta llega, ¿cómo se llama? En Ojalá el chat, sí, en el chat te mando ahí la respuesta. ¿Vale? ya, muchas gracias, profesor. Ya, Jaime, esté bien. Buenas Buenas noches. noches, chao, chao. Muchas gracias.